Ajá. Buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un placer y un privilegio estar ante ustedes esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite congregarnos, reunirnos para meditar en su santa palabra y para pedirle que todo esto sea para edificación de la iglesia, de su iglesia, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí con bien. Gracias, Padre. Y también ponemos en tus manos, Señor, por los méritos de Cristo, la salud de nuestra hermanita Ami, la hija de Isra. Te rogamos, Señor, que por esa vida santa que nuestro Señor llevó en la tierra por su crucifixión, por su resurrección, Señor, te pedimos que tú le sanes, le cuides, le fortalezcas de acuerdo a tu voluntad y que también le des fortaleza a sus papis que han de estar apesumbrados, Señor, adoloridos en su corazón por ese accidente que tuvo Ami. Ten misericordia de ellos, Señor, dales paciencia, fuerza y utiliza a los médicos para que sea de pronta recuperación. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, por mi familia, Señor. Te rogamos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, que abras nuestro entendimiento para meditar en ella de acuerdo a lo que tú has querido plasmarnos, de acuerdo a lo que tú has querido revelarnos, Señor. Nos ponemos en tus manos a través de tu Santo Espíritu. Cuida mis palabras, Señor, que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Okay. Bueno, hermanos, vamos a estar meditando el día de hoy en un tema que es de suma importancia para todas las iglesias cristianas. Este tema lo estaremos desarrollando en dos partes. Esta primera parte la veremos ahorita como un estudio de escuela dominical donde vamos a poder meditar, vamos a poder participar cada uno de nosotros y que la Escritura nos lleve a lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, hermanos, sabemos que a través de las Sagradas Escrituras podemos darnos cuenta que el mundo entero, la humanidad completa, ha pecado contra Dios, peca diariamente y constantemente contra Dios, que el hombre se ha rebelado contra su Creador, contra el Dios Todopoderoso, y como dice la Escritura, al cual nosotros no alcanzamos y que es grande en poder, que el hombre se ha rebelado contra el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, al Dios que truena maravillosamente con su voz y hace a los montes estremecer, al que hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El hombre se rebeló contra un Dios majestuoso que los cielos de los cielos no le pueden contener. Al Dios que fundó la tierra, el cielo y puso límites al mar. Al Dios que puso la sabiduría en el corazón del hombre, el Dios que es la sabiduría. Al Dios que está en todo lugar, que todo lo sabe, que todo lo ve. Al Dios que tiene una santidad inquebrantable. A un Dios que no se complace en la maldad y que no permitirá que nada malo habite cerca de él. Al Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. A ese Dios ha ofendido la humanidad, un Dios digno de temer. A ese Dios santo y sublime debe todo hombre pedirle perdón por sus pecados. Pero el mundo no conoce a ese Dios. El mundo no conoce a ese Dios. Y sin una clara comprensión de quién es Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido, ni quién le advierte de su propia autodestrucción, ni de quién es capaz de salvarle. Entonces, hermanos, el hombre, ignorante de la indescriptible santidad de Dios, es inconsciente
de la enormidad de su pecado. Porque, como está escrito, el hombre común no entiende las cosas de Dios. El hombre común no entiende que Dios es un Dios santo. Lo único que tiene el hombre es un falso concepto de un Dios creado a su imagen, a la imagen del hombre. Pero no es ese el Dios que nos revela las Sagradas Escrituras. Ese concepto que el mundo tiene acerca de un Dios que todo lo acepta, que es solamente amor, Dios es amor, pero ignorando otros atributos que son que no podemos quitarle a la personalidad de Dios. Pero hermanos, yo no hablo de ese Dios. Nosotros estaremos hablando del Dios de la Biblia, del Dios del Evangelio. Y nuevamente, hermanos, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Si alguien les preguntara, obvio, una persona que ya ha estudiado con ustedes y por ahí tiene esa preguntita, hermanos, yo no tengo todavía bien concreto el concepto del Evangelio. ¿Qué le podrían explicar a esa persona, hermanitas? Me gustaría que levantaran la mano y pudieran dar una respuesta. La hermanita dice que es el mensaje de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Las buenas nuevas para salvación. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Así es. Así es. Así es, hermanito. Amén, hermano. Sí, así es. Si alguien nos pregunta qué es el Evangelio, pues le tendríamos que decir que el Evangelio abarca muchos aspectos. El Evangelio es extenso y el cual está desarrollado estratégicamente por Dios en su revelación, en las Sagradas Escrituras. Entonces, es en efecto el mensaje de salvación, es en efecto la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Todo eso lo abarca, ¿sí?, en una sola palabra. Entonces, recordemos que ciertamente el Evangelio es un mensaje con poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Él. Podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Es un mensaje, más o menos estructurándolo, es el mensaje de Dios que tiene su poder para salvación para todo aquel que en Él cree. Porque la salvación, el poder del Evangelio no se verá desarrollado en aquellos que no creen en ese mensaje. El mensaje está ahí, pero no lo pueden obtener si no creen en el mensaje, si no creen en ese poder de Dios, ¿verdad? Entonces, y además, hermanos, vamos a estar viendo también que el mensaje no solamente se trata de conocer el mensaje del Evangelio, sino de proclamar el Evangelio a todas las personas. Entonces, hemos estado estudiando, hemos estado viendo pues acerca de quién es Dios, qué quiere Dios. Cada vez que meditamos en su palabra, es lo que nosotros hacemos, que estamos tratando de llegar a conocer un poquito más a Dios, en el grado que a Él le ha placido darse a conocer al hombre. ¿Sí? Estamos, cada día que meditamos en las Escrituras, es que estamos llevando a cabo esa acción. Queremos conocer a Dios en el diminuto grado que a Él le ha placido darse a conocer, ¿verdad?
Entonces, ya hemos entendido por el mensaje del Evangelio que pues hay unas malas noticias y que para eso hay unas buenas noticias que son el Evangelio, ¿verdad? Ya entendimos todos qué son las malas noticias. Las malas noticias que lleva a aceptar las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Por la desobediencia del hombre entró el pecado en el mundo, y por esa desobediencia dice la Escritura que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Parafraseando Romanos. También dice que la paga de ese pecado que ocurrió en el jardín del Edén, pues es la muerte, ¿verdad? Y que nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, ¿sí? No heredamos su pecado que ellos cometieron, heredamos la naturaleza pecaminosa. Por eso es que todos constantemente ofendemos a nuestro Dios durante todo el lapso de nuestro día. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante este conocimiento, hermanitos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? Bueno, ya vimos qué es el Evangelio. Ahora, ¿por qué lo debemos de predicar? ¿Alguien que levante la mano? Porque ya hemos creído, sabemos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, nos manda que prediquemos, y pues también porque con esto se da la extensión del reino. Ok, así es, hermanita. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, ya no hay diferencia de nacionalidades entre el hombre, ¿verdad? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados, hermanos? Entonces, vamos a estar meditando en esos puntos el día de hoy. Y para dar una explicación acerca del mensaje del Evangelio y para que podamos encontrar un texto que sea de mucho uso y que está muy bien estar meditando y repasando y tratándonos de aprender en cuanto podamos, vamos a ir a primer carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí vemos plasmado lo que es el Evangelio. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? ¿Alguien que lo quiera leer? Que levante la mano o que se ponga de pie. Adelante. Pues declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual es escrito: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Hasta ahí? Así es, hasta ahí, hermano. Y ese es el mensaje, hermanos. Y ese es el mensaje, lo vemos plasmado en el versículo número 3. Y este es el mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también el mundo ignora eso.
El mundo ignora que el hombre es pecador. El mundo no quiere reconocer que el hombre ha pecado contra Dios. Y eso lo vemos constantemente a través de el ministerio del evangelismo, cuando uno lo desarrolla, ya sea en el parque, ya sea con nuestros vecinos. El evangelio es amplio para ser llevado a las personas y hay muchas diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? El mensaje puede ser llevado iniciando con nuestros vecinos, pero muchas veces el que el hombre quiera reconocer que es pecador, que ha pecado contra Dios, ese es el problema. Porque muchas veces preguntamos, bueno, ¿tú sabes lo que dice la Escritura, que todo hombre es pecador? Pero dice, pero es que yo no soy tan malo, yo no he pecado tanto. Y de ahí las personas lo primero que hacen es empiezan a poner ejemplos. Es que yo no soy igual que un secuestrador, es que yo no soy igual que un asesino, es que yo no soy igual que Hitler. Entonces ponemos ejemplos o las personas ponen ejemplos de personajes que fueron muy malos en la historia del mundo, ¿verdad? No, pues al lado de Hitler, pues somos un pan de Dios, o sea, somos mejores personas que él, humanamente hablando, ¿verdad? Pero la Escritura no dice eso. La Escritura nos revela que todo hombre es pecador, que todo hombre está destituido de la gloria de Dios. La historia de la redención lo habla enfáticamente, hace hincapié constantemente acerca de esto, de que el hombre, todos pecaron y que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y precisamente es a través de las Sagradas Escrituras que podemos ver que la ley nos revela nuestro pecado, porque también está escrito en Romanos, ¿verdad? Que la ley se usa para darnos cuenta de nuestro pecado, porque nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Es correcto? Así lo dice el libro de Romanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces de aquí van a salir varias preguntas que vamos a contestar. De hecho, 3 preguntas que vamos a estar contestando a lo largo de esta clase, y de ahí va a haber otra que vamos a estar meditando en la predicación. La primera ¿es la evangelización importante? Esa sería la pregunta número 1. ¿Es la evangelización importante? Sí, es importante porque a veces una parte de lo que tengo para ir a alcanzar ahora, a lo que están perdidos, como a nosotros, que nos predicó el Evangelio. Así es. Así es, hermanito. Así es. La segunda pregunta sería, ¿es necesario compartir el Evangelio? ¿Es necesario? Creo que todas estas preguntas van implícitas, van conectadas, ¿sí? Es importante y es necesario. ¿Es necesario compartir el Evangelio? Y una pregunta muy importante también, ¿el ministerio de la iglesia suple el evangelismo? Es una pregunta para todos los que estamos sirviendo. ¿El ministerio de la iglesia suple el salir a evangelizar? ¿Sí? Y de ahí el nombre de nuestro tema del día de hoy, la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. La importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el propósito de este tema, hermanos, es básicamente recordarnos acerca de la Gran Comisión. El propósito de este tema es recordarnos acerca de esa Gran Comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó antes de su partida. Y obviamente, hermanos, nos estamos preparando constantemente. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, esa es nuestra preparación.
ya hemos sido instruidos y estamos siendo instruidos cada semana acerca de ese mensaje. Y ese mensaje pues debe ser compartido a las demás personas, en todo lugar en donde sea necesario y prudente. Entonces, todos aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios para compartir la palabra de Dios. Eso es algo que debemos de siempre recordar. Estamos aprendiendo la palabra de Dios para compartirla. ¿Sí? Que dice que una luz que se enciende no se esconde, ¿verdad? No se enciende una luz para esconderla, sino se pone en lo alto para que alumbre a todos. ¿Sí? Entonces, el punto número 1, y por el cual ya varios respondieron, precisamente porque es un mandamiento. La importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo lo debemos de hacer, punto número 1. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y para eso nos vamos a ir a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, donde están las palabras de la gran comisión. Casi al final de Mateo. ¿Alguien que la lea en voz alta, hermanita José, si quiere? Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Entonces, podemos anotar ahí abajo del punto número 1, porque es un mandamiento, el inciso A. Y vamos a anotar ahí precisamente ese texto. Mateo 28, 18 nos da la metodología. Mateo 28, 18, inciso A, nos da la metodología. ¿Qué significa esto? El cómo hacerlo. Mateo 28, 18 nos da la metodología, el cómo hacerlo. Y podemos ver que en ese texto encontramos 4 puntos importantes, los cuales vamos a estar repasando de una manera breve y panorámica cada uno de ellos. El primero es id. El segundo es haced discípulos a todas las naciones. El primero es id. El segundo es haced discípulos a todas las naciones. El tercero es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el cuarto punto sería enseñarles los mandamientos de Cristo. ¿Los tienen todos? Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el cuarto es enseñarles los mandamientos de Cristo. Entonces Mateo nos da la forma y el primer paso es id. Y Jesús fue muy claro en su mensaje y en este mandato. Y nótese cómo una frase, hermanos, tan pequeña tiene un significado tan grande. Son 2 letras, id, pero con un significado enorme, enorme, enorme. Para toda la iglesia, hermanos, para el pueblo de Dios. Entonces, primeramente vamos a ver lo que no dice, ¿sí?
Primeramente veamos que no dice, porque muchas veces las iglesias están malinterpretando este versículo, este mandato. Dice, no dice, por tanto, manden mensajes por Facebook, WhatsApp, Instagram, entren a una página católica, de los Testigos de Jehová, pentecostal, sabatista, etcétera, ¿verdad? Inicien largas discusiones que no llevan a nada. No dice eso, ¿verdad? O hay por ahí muchas páginas donde se está dando falsa enseñanza, falsa doctrina, de las cuales no podríamos terminar, son incontables las páginas que encontramos por ahí, los grupos que podemos encontrar. Pero esas discusiones pues son muertas, porque no llevan a nada, no llevan a nada positivo, y por lo regular terminan en pleitos, aunque son, dijera aquel, de una manera muy alejada, ¿verdad? Porque ellos están por allá, tú estás por acá, pero se ha comprobado que la persona que no busca a Dios, es muy difícil que a través de esas conversaciones pues llegue a un conocimiento de la Biblia. Y regularmente pues esas discusiones pues terminan mal, hasta bloqueados terminan los que las inician, ¿verdad? Entonces no dice eso. Ahora, ¿está mal que utilicemos las redes sociales para compartir la palabra? No está mal, ¿verdad? No está mal que las usemos. Tenemos que echar mano de las herramientas que la era nos permite. Bueno, tampoco dice, por tanto, si pueden, vayan. Tampoco dice eso. Si sienten el deseo en su corazón, si amanecieron de buena gana y quieren ir, vayan. Tampoco dice eso. O cuando no tengan trabajo, ¿verdad? Cuando no tengan nada que hacer. No nos dice eso, simplemente utiliza esas dos palabritas, esas dos letras. Id, por tanto, id. Entonces, ¿qué significa? La palabra id significa vayan, muévanse, salgan de su comodidad. Es una palabra con autoridad de parte de nuestro Señor. Precisamente es un mandato, es su mandato. ¿Sí? Los hombres y mujeres de fe, hermanos, que encontramos en la Biblia, obedecieron a ese mandato de Dios. Tenemos muchos relatos, ¿verdad? Pero ellos entendieron de alguna manera a la primera el mandato, o a través de diferentes pruebas que podemos encontrar en el relato bíblico de esas personas que a algunas de ellas se les hizo dificultoso el obedecer el mandato, ¿verdad? Pero entonces para nosotros, para la iglesia y para el pueblo de Dios, el mandamiento está ahí y está activo. No tenemos que esperar que nos llegue otra revelación para salir a predicar el evangelio. Está ahí. Tenemos que obedecerlo. Y el mandato, hermanos, tenemos que recordar es id. Jesús no solo nos envía, sino también nos dice qué hacer. Y esa es la segunda parte que anotamos. Id y haced discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz, significa seguidor. En el contexto bíblico sería que hagamos imitadores de Cristo. Y esto lleva un proceso como lo podemos ver en los evangelios, desde el llamado a cada uno de los discípulos o aprendices y su edificación constante. De hecho, hermano, leíamos por ahí que en esos tiempos un discípulo se iba a vivir con su maestro, ¿verdad? Así es. De otra manera aprendía, ¿verdad? Bueno, dentro de la cultura judía, a esas personas que recibían a sus alumnos se les llamaba ayos.
los ayos. Entonces, desde muy pequeños, pues los niños iban al aprendizaje. Y sí, había ocasiones donde los alumnos se quedaban ya a vivir con el maestro. Esto lo podemos ver en un relato bíblico acerca de la vida, el llamado de Samuel. ¿Lo recuerdan? Que su mami Ana, su padre Acana, le dejaron a Samuel ¿cómo se llamaba el sacerdote? Elí. Es correcto, hermanito. Así es, lo podemos ver en los relatos bíblicos. Entonces, precisamente, el ir y hacer discípulos tiene que ver con un seguimiento al recién convertido. Y esto tiene que ver con ayudarles a aprender a crecer en su fe. Y un discípulo, pues, es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro, ¿verdad? Podemos entender eso a través de leer los 4 evangelios que nos narra el Nuevo Testamento. El tercer aspecto que vimos fue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por ahí podemos encontrar, cuando en contraste con este punto que vemos, que tal vez el apóstol Pablo diga en el relato del Nuevo Testamento, pero es que yo no he sido enviado a bautizar, sino que a mí se me encomendó la palabra, parafraseando lo que dijo Pablo, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver aquí es que el hecho de que también se nos indique bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ver con lo que nuestro Señor dijo. Entonces, podemos ir a Marcos 16, Marcos 16, del 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es. Uno de los aspectos que podemos ver que se diferencia de muchas religiones es que en el cristianismo el proceso de bautismo es diferente a otras religiones. Y de acuerdo a los relatos bíblicos, podemos encontrar que el bautismo precede al creer. ¿Sí? Eso lo podemos ver en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento. Podemos ver algunos, vamos a ver ahorita un ejemplo de Felipe y el etíope. Entonces, a diferencia de otras religiones donde el bautismo es una imposición o que se hace desde que se está niños, pues podemos ver ahí que hay un error, un fallo, porque a un niño todavía no se le ha predicado el evangelio, ¿verdad? Y lo que dice, y va en contraste de lo que dice Marcos 16, que acabamos de leer, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces podemos ver que un niño, un infante, pues aún no se le ha predicado el evangelio. Ahora, hay por ahí ciertos hermanitos que comparten la sana doctrina, que dicen que el bautismo es un símbolo que es parecido a lo que es la circuncisión. Pero también podemos encontrar por el Nuevo Testamento que aunque parece muy atractivo o muy atractiva la idea, porque a los niños le aplicaban la circuncisión, ¿verdad? Pero también está ignorando el hermanito de que la revelación ha sido de una manera progresiva, ¿sí? Y que son diferentes aspectos en cuanto, por ejemplo, nosotros no somos judíos, ¿sí? A nosotros no nos fue dado el pacto abrámico. Entonces, por ahí sí hay ciertos aspectos, o sea, aunque parecen muy atractivos al momento de decirlos, puede causar cierta controversia. Ahora, lo que le decía yo al hermano, bueno,
aunque tú bautices ahorita a tu hijo, a tu hija, va a llegar la edad donde tú le tienes que predicar el evangelio. Dice, no, sí, eso lo conlleva. Pero también de la misma manera, en el pueblo hebreo, igual de la misma manera a los niños, después de circuncidarle, se les hablaba acerca de la profecía mesiánica, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, pero la Escritura también dice que no debemos hablar más de lo que está escrito. Entonces debemos basarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a sus enseñanzas para no caer en el error. Porque sí, o sea, suena muy atractivo y podría decir, creo que el hermano tiene razón, pero nos estamos envaneciendo y no estamos hablando las cosas, las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, las cuales quedaron plasmadas aquí para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra edificación. Entonces sí debemos de tener cuidado por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿alguien? Ajá, sí. Entonces, ya viendo esto así y hacer discípulos, Claro. es así como en este orden se llevan las cosas. Es como en este orden, ajá. Sí, digo esto porque, por ejemplo, sabemos de otras iglesias que, por ejemplo, ya que usted es Cristo y le bautizan, ¿no? Ajá. Entonces, yo viendo esto porque también es muchos otros que dicen, no, es que para que tú te bautices tienes que llevar previo conocimiento. Inclusive usan hasta artículos donde sostienen su teoría, ¿no? Su versión. Pero viendo esto, ¿es así como en este orden se lleva? ¿O no es precisamente? Ok. Bueno, lo que podemos ver, que estamos viendo ahorita aquí, es de que, por ejemplo, la palabra dice al que creyere. Entonces, ese es un aspecto. Por ejemplo, no podemos bautizarlos antes de creer, porque cuando estamos siendo bautizados invocamos el nombre de nuestro Señor. Entonces, previo al bautismo, tiene que haber un discipulado, ¿verdad? Para que conozcan a Jesús. Entonces, puedan invocar su nombre. ¿Cómo creerán en el que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, antes de ser bautizados, tenemos que creer. Y para creer, tenemos que oír. Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Entonces, sí hay un proceso. Ahora, sí hay muchos aspectos dentro de las iglesias donde ponen, por ejemplo, si te casas antes o si te bautizas después. Entonces se tiene que ir a la Escritura para corroborar todo lo que nos ha quedado plasmado para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces, lo que estamos leyendo entonces nos indica que sí, definitivamente hay una manera de hacer las cosas, ¿sí? No podemos ser bautizados si antes no hemos creído, ¿verdad? Así es. Para el bautismo cristiano debemos de tener la plena conciencia de quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Para poder decir, oye, yo me quiero bautizar. Es decir, o sea, yo quiero reconocer, yo quiero aceptar a Cristo, reconocerlo como nuestro Señor y como mi Señor y Salvador. Es por eso que cuando somos sumergidos en el agua, en ese momento invocamos su nombre, ¿verdad? Y el bautismo también, pues sabemos que después de haber creído en el Señor es que podemos pertenecer a una iglesia, a una congregación, ¿verdad? Porque pues es ese proceso de crecimiento. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos abre el entendimiento acerca de quién es Jesucristo, de quién es Dios y qué quiere Dios, cuando Dios nos abre el entendimiento por parte de su Espíritu Santo, cuando Dios nos ilumina, es cuando nosotros entonces creemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues pedimos ser bautizados, porque ya ahí es cuando a nosotros nos mueve, ¿verdad? Yo quiero ser bautizado, yo quiero pertenecer, ¿sí? Quiero apoderarme de esa salvación de Jesucristo dejó en el mundo, ¿ok? Entonces, el cuarto punto que vimos fue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay un proceso antes y hay un proceso también después, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿cuándo terminamos de aprender? Nunca, ¿verdad? Nunca. Debemos siempre estar aprendiendo. La palabra de Dios es extensa
Y pues si hay algún maestro que diga que ya lo sabe todo, o un alumno que diga ya lo sé todo, pues entonces pues está haciendo casi como Dios, ¿verdad? Igual a Dios. Y eso es pues también una herejía, es pecado, ¿no? Porque entendemos que ese fue el pecado de Satanás en el principio, ¿sí? La soberbia, el querer hacerse igual a Dios, quería ser adorado igual a Dios. Entonces, la palabra nos dice que debemos enseñarle a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, a esos nuevos creyentes, a esos nuevos miembros, además, debemos enseñarles a practicar y a vivir la palabra mientras nosotros hacemos lo mismo. ¿Es eso correcto, hermanos? ¿Verdad? Debemos de enseñar a practicar y a vivir la palabra mientras nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? Es muy importante. Como discípulos de Jesucristo, debemos conocer la palabra de Dios para poder ponerla en práctica, creerla, vivirla. Y mientras todo eso sucede, enseñarla a las demás personas. Este es un proceso para cada uno de nosotros, hermanos, que vivimos cada día. Cada día. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 17. ¿Alguien que lo lea en voz fuerte? Sí. Sí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros me conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, hermanos. Sí. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, como inciso B, hermanos, vamos a anotar. Como inciso B, vamos a anotar que Marcos 16:15 nos da el principio de inclusión a cada creación humana. Inciso B, Marcos 16:15 nos da el principio de inclusión a cada creación humana. Inclusión significa quienes serán agregados, ¿sí? Quienes serán incluidos. Ese es el inciso B. Marcos 16:15 nos da el principio de inclusión a cada creación humana. Como que dice a toda criatura, como lo dice el versículo, vamos a verlo. El versículo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que quiere decir ese inciso B, a toda criatura sin excepción de personas. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y es lo que dice Pedro. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el evangelio es para todas las personas, no solo para los judíos como ellos pensaban, que no hay diferencia entre unos y otros. Esto significa que Dios proveerá a cada persona de la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles a través del plan de salvación, el cual es hallado en su evangelio, en su mensaje de salvación. El inciso C, hermanos, podemos anotar Lucas 24, versículos 46, 47.
Lucas 24, versículos 46 al 47. Si alguien ya está ahí, que lo lea. Así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es. Si leemos desde el versículo 44, fíjense lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Aquí estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entendemos que Él está hablando con los discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Es por eso que Lucas, ¿sí? 24, del versículo 46 al 47, Jesús nos da el contenido de lo que se debe predicar. Lo podemos anotar ahí en el inciso C. Jesús nos da, Lucas 24, 46, 47. Jesús nos da el contenido de lo que se debe predicar. En ese texto Jesús nos da el contenido de lo que se debe predicar, porque podemos ir a las gentes, podemos ir al vecino, podemos ir al amigo, la compañera de trabajo, y podemos hablarle horas y horas y horas acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Y eso está mal, hermanos? No está mal, pero no es lo que nos ha sido encomendado por nuestro Señor, porque ponemos por encima nuestro testimonio sobre la palabra de Dios, ¿no? O sea, ¿nuestro testimonio es más poderoso que la palabra de Dios? No, ¿verdad? Tenemos que predicar la palabra, ¿sí? Y es lo que nos está hablando. Predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras, ¿sí? Lo pueden anotar como punto. Predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras. No a través de fábulas, inventos, cuentos, lo podría mencionar así Pedro, ¿verdad? Predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras. Y es lo que hace Jesús en el versículo 44. ¿Sí? Es lo que les explica. Y el segundo punto sería arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Y cuando queramos hacer esto, predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras, hermanos, todas las Sagradas Escrituras hablan de esto. ¿Desde cuándo empezamos a ver el Evangelio en la Biblia? Desde el Génesis. Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 2, Dios hizo al hombre. Génesis 3, el hombre cayó. O sea, nomás tomó 3 versículos, 3 capítulos, y ahí vemos el pecado del hombre. ¿Sí? En el 3 le da la esperanza de salvación. ¿Es correcto, hermano? Desde el capítulo 2 empezamos a ver. Entonces, tenemos que utilizar las Sagradas Escrituras para hablar de la salvación de nuestro Señor. Y arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. ¿Qué significa esto? Dice Lucas 24:47. ¿Cuál es el mandamiento que nos fue encomendado? Pues que se predique en su nombre, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y muchas veces entendemos por arrepentimiento es volverse del pecado. Simplemente dejar de hacer ciertas cosas, de hacer ciertas prácticas. Pero la Biblia nos da una más completa interpretación acerca de lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento, según la Biblia, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente,
que renovemos nuestro entendimiento. Y ese es un proceso que va a estar haciendo uno todos los días, ¿sí? Y es lo mismo que tenemos que decirle a las personas, ¿sí? Porque no, pues ya creíste en Jesucristo, ya eres un hombre santo, ya no pecas, ya no, casi ya eres arcángel. No, eso está mal, porque debemos de enseñarles a comprender que todos los hombres, al creer en Jesucristo, somos salvados, somos justificados. Pero de ahí empieza un proceso que Dios le llama santificación. Y ese proceso va a demorar toda la vida hasta que estemos ante su presencia, ¿sí? Pero que el arrepentimiento es algo que tenemos que hacer todos los días, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, ese fue el inciso C. Vamos a ver el inciso D. Podemos anotar que en el inciso D que Juan 20:21 nos da la forma. ¿Cómo debemos de predicar el Evangelio? Juan 20:21 nos da la forma. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y podemos anotar ahí como punto, hermanos, como Cristo fue enviado, haciéndolo por amor y obediencia. ¿Cómo debemos ir a predicar el Evangelio? De la misma manera que Cristo. De la misma manera que Cristo. Ese sería el punto D. Juan 20:21 nos da la forma. Y ahí abajito le ponen como Cristo fue enviado, haciéndolo por amor y obediencia. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Como dice Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojarse, se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, semejante a los hombres, ¿verdad? Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta su muerte y muerte de cruz. Imagínense, hermanos, para nosotros muchas veces salir a predicar el Evangelio, desde esa palabra, despojarnos, nos cuesta. Nos cuesta despojarnos de nuestro trabajo, nos cuesta despojarnos de nuestras cosas, nos cuesta, y es entendible, pero Dios nos manda a que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que Él dejó todo y se hizo siervo, y vino a este mundo hecho carne, igual a ti y a mí, para un propósito muy grande, obedeciendo a Dios hasta la muerte, y una muerte tormentosa de cruz. Entonces, es lo que Dios nos pide. Y ese es el inciso D. Ya casi terminamos, hermanitos. Inciso E. En el inciso E podemos anotar que Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos da el poder y el proceso de expansión. Inciso E, Hechos 1, 8. Gaby, ¿qué dice Hechos 1:8? Por ahí está jugando Gaby. Ahorita no hace caso. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, ahí abajo le podemos poner 2 puntitos. El poder del Espíritu Santo. Y entre paréntesis, algo muy importante. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. El poder del Espíritu Santo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo.
Y el segundo punto sería el proceso de expansión. Y anotamos entre paréntesis. Iniciamos con primeramente con nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia y nuestra casa. Y de ahí con nuestros vecinos en nuestra colonia. ¿Sí? Nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país, ¿verdad? Okay, así empiezan los grandes predicadores. Primeramente en casa. Porque sería paradójico, contrario al razonamiento. Eso es lo que es una paradoja. Sería paradójico que el predicador pues saliera a predicar a todo el mundo, pero en su casa falta el evangelio, ¿verdad? Sería un poquito contrastante, o sería bastante contrastante. Entonces, muchas veces queremos, lo primero que queremos hacer es, no, pues yo quiero ir a predicar a Miami. No, pues sí, yo también, espérate. Pero la cuestión es esa, primero debe ser un proceso. Empezamos con nuestra casa, ese es nuestro más importante ministerio, nuestra familia, ¿verdad? Y de ahí empezar a regar el evangelio. Entonces, esos son los dos aspectos. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, regalado a nosotros, nos ha sido enviado de parte de Dios. ¿Sí? Así como lo dice el versículo que vimos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha dado ese poder. ¿Y el Espíritu Santo cómo lo recibimos, hermanos? Esa es una pregunta importante. El Espíritu Santo, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos. Exactamente. Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en Él. En ese momento Dios nos sella. Es algo que podemos ver, hermanos, podemos tirarnos en el suelo, podamos hablar en lenguas. Es otra materia, ¿verdad? ¿Sí? Se llama la doctrina del Espíritu Santo. Porque hay muchas iglesias por ahí que dicen que el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo se refleja en tirarse al piso o correr rápido. No vemos ninguna de esas acciones en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora hay muchas cosas por ahí que sucedieron en el Nuevo Testamento, pero pues fueron cosas que así lo dijo Dios. ¿Sí? Pero aquí nos indica el versículo que cuando creemos, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces solamente tenemos que creer para recibir el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. Y el proceso de expansión precisamente, pues eso, que nosotros empecemos con nuestra familia, con nuestra casa, y de ahí con las personas que interactuamos cada momento, ¿verdad? Durante nuestro día a día, a quien podamos predicar el evangelio. Ahora, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. No nos avergoncemos del evangelio, prediquémoslos en todo momento. Como está escrito, dice el profeta, cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Prediquemos el evangelio en todo momento, hermanos. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Sí? Bueno, damos gracias a Dios con una oración y que nos ayude a cumplir ese mandamiento que viene de parte de Dios, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta meditación, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, primeramente por habernos salvado, Señor, por permitirnos estar en ese proceso de restauración, Señor, el cual tiene como resultado tu voluntad, el hacernos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchas gracias te damos en su nombre, y en su nombre oramos y agradecemos. Amén.